Juan Hurtado y sus invitados expertos, hablando de manera clara y sin rodeos, lo que mueve la economía global, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo, aquí en Plata Blanca. Bienvenidos. Hola a todos, yo soy Juan Hurtado y desde pequeño, y creo que todavía aún, me he confundido con Suiza y Suecia. Hago el esfuerzo mental en pensar en que una es la de los chocolates y los Rolex y los bancos, mientras que la otra es la de IKEA y Spotify. Suiza es el país de Nestlé y la Cruz Roja, mientras que Suecia es la del Premio Nobel y la famosa tienda de ropa H&M. Suiza es el que ama el efectivo, Suecia es el que ya casi desapareció todo el efectivo. El tema de hoy tiene tantas aristas y puntos de vista que tranquilos y quedamos con más preguntas que respuestas al terminar este episodio. La verdad es que no hay verdad absoluta al respecto, y tampoco una moneda o tipo de dinero absoluto que deje contentos a todos. Hoy hablaremos en Plata Blanca sobre la idea de un mundo sin efectivo. Nos acompaña desde Bogotá Andrés Ramírez, director de Transformación Digital e Inclusión Financiera de Asobancaria. Y en cabina, Juan Esteban Saldarriaga, presidente de la Junta de Colombia FinTech. Bienvenidos y comencemos. Juan Esteban, bienvenido. Comencemos. ¿Por qué dejar de utilizar el efectivo? Juan, primero, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí contigo hoy. ¿Por qué eliminar el efectivo? Esa es una buena pregunta. Creo que eso tiene varias respuestas. Hay una que yo diría que es un interés de los gobiernos, y en especial de las instituciones tributarias, de llevar un mayor control de los flujos de dinero que tenemos las personas y controlar así temas tributarios. Segundo, también de los gobiernos, un control sobre el efectivo disminuye el lavado de efectivo, el lavado de dinero y todo el tema de financiación del terrorismo y en general las economías subterráneas que están fuera, digamos, de la economía normal de los países. El efectivo sirve para comprar drogas, armas, pagar pornografía, una serie de cosas que si se controla el efectivo, se controlan indirectamente ese tipo de actividades ilícitas. Y tal vez la tercera razón es que emitir dinero en papel le cuesta mucho a los gobiernos. Entonces, el mantener circulante en papel es un costo grande que tienen las economías para reemplazar esos billetes, manejar esas monedas y en general mantener pues suficiente circulante dentro de las economías. Entonces ahí hay unos incentivos económicos desde el punto de vista de los gobiernos de incentivar el dinero digital. Desde el punto de vista de los usuarios, la verdadera razón para cambiarlo es que haya mayor facilidad en usar dinero digital o electrónico versus meterse la mano al bolsillo y sacar un billete o ir al cajero y tener que sacar dinero. Entonces, si bien los incentivos de los gobiernos son muy grandes, todavía no es claro los incentivos desde el punto de vista de las personas de que sea más fácil usar dinero en una billetera electrónica que sacar el billetico de 5.000. Entonces, el reto está en cómo las billeteras digitales logran crear un ecosistema suficientemente grande para que los usuarios veamos más incentivo en simplemente con el celular poder pagar y no tener que ir al cajero y mantener dinero en el bolsillo. Juan Esteban, pero ¿cómo cambiar esa cultura o cómo poder convencer a las personas para que dejen de utilizar el efectivo? Ahí está como el gran reto. Sí, el gran reto y tal vez lo ha logrado, como tú dices, Suecia y no tanto Suiza, y ahora los metemos como en esa discusión. Mis hijos son suizos, entonces tengo buena afinidad con Suiza y mi señora también. El tema está en crear los incentivos correctos para que las personas dejemos de usar el efectivo. Y hay veces no están los incentivos correctos. Cuando una economía como la colombiana es tan informal, ese incentivo hay que crearlo lo suficientemente grande para que el desincentivo, que es formalizarse y pagar más impuestos, pues no sea mayor al incentivo de usarlo. Entonces creo que los gobiernos tenemos que desarrollar mecanismos para que los
las personas veamos esos incentivos y no solamente el problema de, bueno, me vuelvo más formal, uso el dinero digital, pero todo eso ya queda, esa transaccionalidad queda y entonces el día de mañana la DIAN me va a poder cobrar más impuestos. ¿Cómo se puede incentivar? Las personas que empiezan a usar dinero digital, empiezan a dejar una huella digital que puede ser usada para que les den créditos, para que puedan ofrecerles productos de ahorro mucho más a la medida, para poder asegurarse. Entonces hay una serie de beneficios de mantener esa huella digital a través del uso del efectivo digital, valga la redundancia, para que las personas puedan tener acceso a otros productos mucho más eficientes si se cuenta con esa información. Si se usa el efectivo, pues muchas veces no hay trazabilidad de la capacidad de pago o de los ingresos que tienen las personas o de su consumo, y entonces como personas perdemos una oferta interesante de productos y como economía estamos dejando de registrar una buena información sobre digamos, en la economía en general. Ahí puede estar un punto débil y por eso paso a Andrés, que es una voz autorizada del sector bancario, en este caso Asobancaria, para preguntarle a nivel mundial en los países en los que se ha tenido éxito o en los que ha venido decayendo el uso del efectivo, una de las razones es, podemos poner dos. La primera es la confianza en el gobierno, que es muy importante, y la segunda es la gran cobertura o casi la total cobertura de Internet para poder pasar a un dinero digital. Quiero preguntarle a Andrés, en este caso como voz de los bancos, ¿cómo hacer con esa de pronto desconfianza o que todavía no hay una seguridad en entregarle, como dice Juan Esteban, toda mi información financiera a los gobiernos, como bien yo sí lo hago obviamente con los bancos? Cada usuario bancario le entrega toda su información financiera a estas entidades. Mira, yo estoy enteramente de acuerdo con lo que Juan Esteban estaba mencionando hace un minuto. En términos generales, uno podría decir lo siguiente: la proporción M1 sobre efectivo, que es la próxima cercana que tendríamos en la economía para medir el nivel de liquidez en la economía, para el caso colombiano, esa proporción está alrededor de 13%, según la última medición que hicimos. Y la proporción M1 sobre efectivo para muchos otros países, se sorprendería uno, en el caso de América Latina, Argentina está tal vez como en el 28%, Perú muy próximo al 24%, Estados Unidos un uso alto del efectivo para su tamaño de economía y su nivel de desarrollo, tal vez en el 11%. Y economías pues como las que tú mencionabas al comienzo del programa, como la sueca, pues ya es casi cero. En esas economías hoy el problema no es cómo reducir el efectivo, sino cómo generar un poco de liquidez en los agregados monetarios en la economía, porque ya son muy limitados. Desde el punto de vista internacional, el tema de la reducción del efectivo, como lo señalaba Juan Esteban hace un rato, está, digamos, asociado, según la literatura, pues como a muchos factores. Uno de esos, el tema de la informalidad de la economía. Luego, probablemente para avanzar sustancialmente en la reducción del uso del efectivo o del sobreuso del efectivo, probablemente los esfuerzos más importantes tienen que venir acompañados de la formalización empresarial principalmente, y de la formalización de las relaciones que tienen los ciudadanos con los comercios. Más que un tema de confianza, el uso del efectivo, pues es un medio de pago. Hoy la tecnología, y Juan Esteban en eso, digamos, ha sido uno de los grandes líderes, y Colombia FinTech, en promover el uso de tecnologías alternativas para los medios de pago. Cada vez más la economía colombiana, y eso es uno de los grandes avances, tenemos oportunidad de hacer pago en comercios, en micropagos, con distintos códigos. Por ejemplo, el código QR de reciente lanzamiento por parte, o de adopción mejor, por parte de la industria financiera, o las tecnologías de pago con NFC. Yo lo que percibo y lo que estoy viendo un poco en la dinámica de la industria de pagos es que probablemente en algunos sectores de la economía el único medio de pago que se conocía, por tanto es el de más uso, era el efectivo. Y en la medida en que ha venido penetrando la capilaridad de los pagos digitales por aproximación o con tecnología como la que acabo de mencionar de Quick Response, pues eso ha venido mejorando. La última medición que hicimos, tanto en los bancos como en las redes, indica que los datáfonos o los instrumentos de captura de los pagos digitales estaríamos por lo menos al primer trimestre del 2020 al 100% para poder recibir pagos a través de código QR. Y en NFC la emisión de las tarjetas en débito puede estar cercana hoy al 35-40%, muy probablemente por mandato de las franquicias. Esa emisión de pago por aproximación va a crecer en los próximos años, y eso a mí me da la oportunidad para pensar
que esa nueva alternativa de pago va a permitirle al usuario financiero tener unas alternativas distintas de pago a las que normal o tradicionalmente tenía, como era el uso del efectivo. En este caso, ¿qué se le puede decir al tendero de barrio o al microempresario o al comerciante? Porque uno a veces siente que culturalmente, sobre todo por estos lados en Latinoamérica, es muy difícil porque estas personas no quieren depender directamente del banco o depender de un sistema electrónico. ¿Cuál es ese beneficio real para estos consumidores? Hay un beneficio grande en temas de seguridad. El manejo del efectivo pues implica un alto riesgo, un robo, una situación por el estilo. Evidentemente, los comerciantes ven en esa estrategia de uso, sin duda alguna, un mayor beneficio. El otro gran beneficio tiene que ver ya desde el punto de vista administrativo y el manejo interno de sus negocios. Le permite una mejor proveeduría de sus bienes y servicios. Le permite tener una cadena logística un poco más optimizada. Le permite poder hacer pagos y transferencias a otros actores de su cadena en tiempos mucho más rápidos, mucho más eficientes, y eso sin duda alguna para los comercios pues ha sido una gran ventaja. Hemos venido trabajando muy de cerca de Fenaltiendas y de la Federación Nacional de Comerciantes, con quienes hemos venido promoviendo la adopción de tecnologías de pago por aproximación y de códigos QR, y sorprendentemente frente a la creencia, los comerciantes son personas que, dados sus negocios, dados sus ámbitos empresariales, de empresarismo, están dispuestos a tener nuevas tecnologías, además por una razón, porque el mismo cliente les está demandando eso. Ya no es normal que una persona, yo que sé, ande con una cantidad de dinero alta en su billetera para salir a hacer las compras, y en esta temporada de Navidad, pues digamos, muchos de los comercios han adoptado esas tecnologías de pago para facilitarle también la vida a sus propios clientes. Andrés, iba a decir que coincido plenamente contigo, pero creo que también tenemos que pensar, o por lo menos creo que en eso coincidimos, Asobancaria y Colombia FinTech, en que el 4 por mil ha sido un freno para todo este tema del dinero electrónico. Entonces muchos comerciantes, por evitarse el 4 por mil, prefieren recibir dinero en efectivo, y eso nos ha costado a todos que el gobierno entienda que el 4 por mil es muy regresivo en ese sentido, en que finalmente es el incentivo perverso que está para mí causando pues que todavía el efectivo siga siendo el 80% de las transacciones del Banco de la República en Colombia. Entonces, y bien dices tú que tenemos que crear los incentivos en los tenderos y en los comercios, y en eso ustedes vienen haciendo una tarea que yo considero que ha sido quijotesca y que hay que seguirla haciendo para que el tendero entienda las ventajas que tiene al digitalizarse, en cómo va a poder acceder al crédito, en que necesitamos formalizar la economía, que al final redunda en beneficio de todos por el aumento de impuestos. Y tal vez si logramos aumentar el impuesto vía esa vía, el gobierno de pronto sea en el 4 por mil. Pero bueno, ha sido difícil en ese sentido. El otro tema que creo que también se está cambiando ya es que la adquirencia de clientes y toda esa, digamos que hoy a través de fintechs y también los bancos están empujando a que haya una penetración mucho más grande de datáfonos en todos esos 2,5 millones de comercios que hay en Colombia, muchos que son personas naturales con establecimiento de comercio. Y como tú dices, creo que ya los consumidores estamos empujando cada vez más a que se acepte dinero electrónico, porque pues de alguna manera esa cultura de cero efectivo que ha trascendido de países como Suecia y otros, China inclusive, con todos los temas de pagos de QR a través de WeChat y de Alipay. Entonces, y las nuevas generaciones, creo que el manejo del efectivo cada vez culturalmente es menor. Entonces yo creo que se viene dando el dinamismo y la inercia, pero necesitamos que el gobierno incentive mucho más, y en eso pues los bancos vienen haciendo una tarea bien hecha. Cuando apareció el impuesto del gravamen a las transacciones financieras, el GMF, el uso del efectivo en la economía colombiana era aproximadamente el 9.5% medido en la proporción M1 sobre efectivo. Y no fue más que apareciera el GMF y la curva
se dispara y ha llegado a niveles hasta el 14%. El mejor esfuerzo ha sido reducirlo al 12.3%. Todavía estamos casi al doble de los países de la OCDE comparables con nosotros, como México, como Chile y otros países europeos. Y a nosotros nos ha costado enormemente volver a tener niveles de manejo del efectivo mucho más bajos como consecuencia de ese impuesto. Y yo te diría, complementando lo que tú has señalado, que yo creo que en esta reforma tributaria el ejemplo de colocarle el 16% a manera de IVA a las compras que se hagan de manera digital, pues va a ser otro de los grandes distorsionadores para que pues el dinero digital no tenga la penetración que nosotros desearíamos. Creo que hay un tema grande desde el punto de vista tributario en donde trabajar intensamente con el gobierno. Sin embargo, y a pesar de eso, como bien lo señalas, se han hecho unos esfuerzos importantes desde el punto de vista institucional y con el gobierno. En manera particular, con la DIAN ya se avanzó en tener la posibilidad de hacer recaudo electrónico de los impuestos. Hoy los usuarios tributarios colombianos, quienes estamos obligados al pago de la renta y de otros impuestos, ya tenemos la oportunidad de hacerlo a través de tarjetas de débito y a través de tarjetas de crédito. Y el piloto en Bogotá avanza muy bien. La Secretaría de Hacienda hoy, los impuestos distritales, que en Bogotá son, además del predial, está el ICA, el impuesto de vehículos, ya esos usuarios tributarios en la ciudad de Bogotá lo pueden hacer a través de pago digital con algún medio electrónico. El trabajo de las fintech ha sido definitivo, porque cada que uno analiza cómo el mercado o la industria de medios de pago ha avanzado, eso sin duda alguna, pues no solo se debe al esfuerzo tanto del gobierno, de los bancos, pero de la alianza con las fintech. Juan Esteban conoce muy bien un ejemplo que es el de Rappi, y eso yo creo que es un buen ejemplo, lo que yo trataba de mencionar ahorita, cuando te decía que los clientes cada vez más son los que están moviendo a la aceptación de los pagos digitales. Cuando tú tienes oportunidad de hacer esos pagos de Rappi, del almuerzo, de la comida, en fin, de los micropagos, que siguen teniendo un alto nivel en efectivo, pero en eso, digamos, el ecosistema de innovación y las fintech han jugado un papel absolutamente determinante. Yo quiero proponer el siguiente escenario, pensemos en el siguiente escenario. Normalmente en el sector financiero y bancario hay algo que se conoce como la corrida de depósitos. Es obviamente por la naturaleza de cómo un banco emite créditos, pues que toda la gente al mismo tiempo recupere los depósitos que tienen en su entidad bancaria. En un caso de dinero digital, ¿podría ocurrir una corrida de depósitos? Y la otra pregunta es, ¿un banco en este escenario podría emitir créditos ilimitadamente? Bueno, yo te diría lo siguiente. Creo que Colombia está muy lejos de un escenario de una corrida de depósitos, muy al estilo corralito argentino de finales de la década de los 90 o cosa por el estilo. La política monetaria y la supervisión bancaria que realiza la Superintendencia Financiera, en mi opinión, es probablemente uno de los grandes motores para la confianza que tiene el usuario en el sistema financiero y para la seguridad que tiene hoy día el sector financiero. En relación con la pregunta de los créditos digitales emitidos de manera incremental, yo tengo por decirte lo siguiente, y en eso Juan de pronto también me puede complementar mucho porque tiene un muy buen producto del cual si quieren podemos hablar ahora en un rato, pero el tema es que los créditos digitales se comportan desde el punto de vista del conocimiento del cliente de la misma manera que un crédito solicitado de manera física. Y es que las entidades bancarias para poder otorgar un crédito, bien sea digital o análogo, pues tienen un procedimiento de conocimiento del cliente, lo cual lleva a saber cuál es el nivel de endeudamiento y hasta dónde una persona puede tener un nivel de endeudamiento que le permita tener la confianza de que va a poder responder a esa obligación y de que eso no va a generar un incremento en el nivel de endeudamiento de los clientes. Yo me supongo que las entidades fintech que están haciendo hoy créditos de bajo monto, pues tienen también la capacidad de poder hacer análisis de riesgos respecto de los clientes a los que están haciendo estas operaciones de originaciones de créditos. Voy a arrancar por el tema de créditos. Efectivamente, digamos que la mayoría de las fintech tenemos algoritmos que miden el nivel de endeudamiento y la capacidad de pago de los clientes. Normalmente de cada 5 solicitudes solamente se aprueba una,
porque las otras 4 personas no tienen ni la capacidad ni el score suficiente para tomar un crédito digital. Pero voy a tu primera pregunta porque no entiendo por qué tú piensas que el dinero electrónico puede incentivar la corrida de los bancos, y te explico por qué. Cuando, cuando la gente tenemos efectivo, es un dinero que no está en los bancos. El que se vuelva electrónico implicaría que la gente ese efectivo lo llevemos a los bancos. Entonces, en vez de incentivar corridas, lo que estamos es llevando el dinero a instituciones financieras. Entonces, eh, digamos que para mí no tiene ninguna relación el dinero electrónico con el tema de corridas o de que la gente, digamos, que no tenga confianza. O sea, si tú entiendes que el efectivo no lo ponen los bancos porque no confían en el sector financiero, yo no creo que ese sea Sí, el caso colombiano, porque si algo tiene Colombia es, es que el ecosistema financiero bancario tiene un alto grado de confianza en la gente. Otra cosa es que hay veces que la gente reneguemos de los bancos y digamos que no nos gustan los bancos, que creo que va más porque no nos gusta hay veces el modo como tenemos que relacionarnos con el banco, en ir físicamente a un banco, hacer una cola, una fila, pero eso los bancos lo vienen cambiando y han invertido fuertemente en digitalizarse. Yo hacía la pregunta en una situación hipotética en donde no hubiera absolutamente nada de efectivo en Colombia. Hoy vale la pena aclarar, actualmente Colombia claramente está muy lejos de tener una correa de depósitos, pero pensar en una situación hipotética donde ya no haya absolutamente nada de efectivo y pensar cómo el Banco Central entraría a jugar un papel importante porque ya no imprimiría papel moneda, sino crearía moneda digital después de hacer un cambio uno a uno de la conversión monetaria de un billete, papel moneda, al peso colombiano actualmente a una criptomoneda o a una moneda digital. Juan Esteban, ¿cómo sería? ¿Necesariamente hablar de un mundo sin efectivo es hablar de criptomonedas? No, yo creo que hay dos conceptos distintos y de pronto Andrés en esto que sabe más ahora me corrige porque puedo estar equivocado, pero el hablar de un mundo sin efectivo no implica generar criptomonedas de ninguna manera. Un dinero digital significa que quitamos circulante de billetes y las personas movemos ese dinero a través de medios electrónicos, como cuando hacemos una transferencia de una persona a otra, pues no hubo un billete que viajó de mi bolsillo al bolsillo del otro. Hubo unos bits que viajaron de una cuenta de ahorros en un banco a otro banco y todo eso está controlado por el sistema financiero y el Banco de la República. A medida que las personas dejamos de usar el efectivo, ese efectivo se va recogiendo y hay menos necesidad, digamos, de tener ese circulante o de que lo siga reemplazando el Banco de la República con nueva emisión de billetes. Cosa distinta es crear una moneda completamente digital que nace sea bajo blockchain o algún tema de criptomonedas, y hay algunos gobiernos que han probado ya ese tipo de cosas como Uruguay, creo que Japón y no me acuerdo algún otro, donde es digamos que un dinero electrónico distinto al normal, pero manejado bajo algún tema de criptografía. Distinto al Bitcoin, que sí es, pues digamos que no lo llamamos medio de pago, pero un activo distinto que está fuera de las mediciones digamos, de M1 o de masa de medios de pago que normalmente controla los gobiernos. Por eso es que la mayoría de los gobiernos el tema de Bitcoin todavía causa resistencia o problemas porque no estás controlando ese dinero o ese activo distinto. Entonces, para mí son dos conceptos distintos. No sé, Andrés, ahí si me complemente o me corrija porque puedo estar equivocado. Totalmente de acuerdo, son dos conceptos distintos. De hecho, en la economía colombiana ya existe el dinero digital. Las tarjetas de crédito son emisiones de dinero que se pagan, pues no con un billete. El punto central ahí es lo siguiente: entender que los agregados monetarios no solamente son billetes y monedas, sino que también lo constituyen M3, como son el caso particular de las emisiones de las tarjetas que se hacen a través de las tarjetas de crédito. Otra cosa completamente distinta son los criptoactivos. Y en eso Juan bien señala que en la teoría de la política económica, el rol principal de las bancas centrales o del Banco Central es justamente el de controlar dos variables: la emisión en función de la inflación, y justamente ahí es donde se generan las dificultades
desde el punto de vista tanto teórico como práctico, por la cual los dineros o los activos financieros digitales no se han desarrollado o no se han desarrollado enteramente. El caso más reciente lo conocimos con Libra, en el ejemplo de Facebook. Juan señalaba la ley reciente que aprobó el Parlamento de Japón, y muy pronto China va a sacar un criptoactivo emitido por el Banco Central, que en últimas pues deja de ser un criptoactivo en tanto tiene una emisión centralizada. Pero para ir al foco de la pregunta, en efecto son dos cosas distintas, dos conceptos. Los agregados monetarios que hoy emite el Banco de la República son inclusive digitales a través de los medios de pago. Y cuando nosotros estamos hablando en esta conversación de la reducción del uso del efectivo, a lo que nos estamos refiriendo es al uso de medios de pago digitales tales como las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito, que hoy están emitiendo tanto las fintech como en el sector bancario, para facilitar los pagos de los usuarios, no de los criptoactivos. Uno cuando habla de un mundo sin efectivo siempre toma como referencia a estos países desarrollados, pero se encuentra un caso muy curioso que es el keniano. En Kenia, desde los 2000, había una exclusión casi total del sistema bancario con sus habitantes. Llegó una empresa que se llama M-Pesa de Vodafone, y lo que hizo es, en un teléfono que no necesariamente era smartphone, le facilitaba a los habitantes de este país poder hacer pagos móviles. Y hoy en día la tasa es hasta el 93% de pagos móviles hechos en ese país. Entonces, a veces uno piensa que tener un mundo sin efectivo sería excluir a los no tecnológicamente habilitados o los que no utilizan la tecnología. Pero ve uno este caso y se cae ese argumento, Juan Esteban. El caso de M-Pesa y Safaricom es interesante porque es un caso que todos los gobiernos hemos tratado de copiar y hay que entender un poco la dinámica que tenía Kenia y en general África. Hoy en día a través de M-Pesa en Kenia pasa el 60% del PIB de Kenia, pero la génesis de M-Pesa hay que entenderla porque allá, digamos que si bien había una población no bancarizada, también el problema es que había unas grandes distancias, no había una infraestructura en temas de transporte, en temas de cajeros todavía estaba muy básica. Entonces cuando la gente tenía que enviarle efectivo a familiares, pues lo tenía que mandar en una flota, en un bus, entregárselo al chofer y confiar que ese chofer se lo entregara al destino a sus familiares, y cobraban unas comisiones muy grandes. Y Safaricom en ese momento se le ocurrió, venga, usted carga minutos, y pues carga dinero como comprando minutos, y empezó a crear, y así nace M-Pesa, y a partir de ahí, de esa capilaridad de vendedores de minutos que había y de los pocos cajeros y de la manera como se mandaban dinero, surgió M-Pesa. Eso ha sido difícil de replicar en América Latina. Creo que ningún país en América Latina ha sido capaz de copiar algo como lo de M-Pesa. De pronto porque aquí ya había, pues, o por lo menos en el caso colombiano, había una capilaridad ya de corresponsales bancarios, las entidades financieras han tenido pues sucursales en muchas de las poblaciones y municipios de este país. Entonces no ha sido fácil replicar el ejemplo de M-Pesa. Pero ese es un país, Kenia, que tiene poco, pues, o que el efectivo se redujo vía mensajes de SMS a través de teléfono flecha. Volvamos a hablar del caso colombiano. En el 2015 salió la noticia de que en Concepción, Antioquia, iba a ser el primer pueblo sin efectivo. Daviplata, Asobancaria y diferentes entidades bancarias tenían este objetivo. ¿Qué fue lo que pasó, Andrés? ¿Cómo se desenvolvió este experimento? Ese caso que tú mencionas, ese es un grandioso ejemplo que, como bien mencionas, llevó adelante Davivienda. ¿Qué buscaba? Buscaba generar en ese municipio antioqueño un ecosistema en donde se facilitaran y se promovieran las relaciones de pago electrónico. Yo tengo la impresión de que ese ejercicio de concepción a nosotros en el sector bancario nos ha dejado unas lecciones muy importantes. En la última sesión, justamente, una de nuestras juntas pues, de gobierno en la bancaria, buscábamos la manera de tratar de seguir avanzando en ejercicios como esos. Porque más allá de que el ejercicio se haya realizado y se choqueó la oferta y la demanda de dinero temporal por 1 o por 2 días, el ejercicio de llevar un ecosistema de pagos amplio y que perdure en el tiempo es probablemente la meta en la que la asociación está trabajando. De hecho, probablemente
vamos al 2020 a tratar de buscar replicar ese ejercicio en otros municipios. Pero es un ejercicio muy interesante. Se requiere un poco más de esfuerzo en el sentido de hay que garantizar que los comerciantes mantengan el uso de los datáfonos, mantengan el uso de los medios de pago digitales. Y yo tengo la impresión que con el nuevo desarrollo de tecnologías con pago de QR y NFC, es muy probable que tengamos una mayor perdurabilidad en el tiempo de ejercicios tan positivos como este. Entonces es claro que tenemos otros tipos de medios de pago, no solamente el dinero efectivo. Al hablar de la masa monetaria, M1, M2, M3, el dinero no necesariamente es papel moneda y monedas como tal. Pero ¿ustedes creen que en algún momento realmente Colombia pueda converger a hacer un mundo sin efectivo, un país sin efectivo? El objetivo es reducir el sobreuso del efectivo y llevarlo a unas proporciones sustancialmente más bajas. Si el 13% en el que estamos hoy, M1 sobre efectivo, es una proporción sustancialmente alta, pero requiere, como Juan Esteban lo mencionaba en un comienzo, un esfuerzo grande por parte del gobierno nacional en tener una política de formalización empresarial. Yo no creo que Colombia vaya a llegar a no tener efectivo como uso cotidiano en el medio de pago, pero a lo que sí debemos avanzar para tener una mayor formalización, para reducir los efectos del dinero ilegal en la economía, es tener un mayor uso de los medios de pago digitales. Bueno, no va a decir que es imposible, pero va a ser muy, muy difícil eliminar totalmente el efectivo en Colombia, porque las economías latinoamericanas siguen teniendo unos componentes de informalidad muy grandes que van a ser muy, muy difíciles de erradicar totalmente. Lo que sí debería ponerse como meta en las metas de inclusión, que ahí Andrés me corregirá porque no sé si el gobierno las tiene, es esa relación. No sé si el indicador sea M1 sobre efectivo, pero tenemos que ponernos como país un indicador de uso de efectivo, y eso lo tenemos que reducir, porque eso redunda en menos informalidad, menos lavado de activos. Creo que el gobierno tiene que empezar a tomar medidas inclusive bajar los montos en los cuales los pagos tienen que ser electrónicos. Todo el tema de impuestos debería ser electrónico, no deberían dejarnos pagar impuestos en medios de efectivo, y que a esto se sumen cada vez más compañías donde lo pongan como un objetivo, inclusive dentro de todos estos marcos de sostenibilidad que tiene las Naciones Unidas, de reducir el efectivo como medio también de reducir la pobreza, de reducir la informalidad y de generar empleo para las personas. Entonces creo que lo tenemos que enganchar en unas políticas de Estado mucho más robustas, largo plazo y con unos indicadores claros. Sí, en efecto, hoy día no tenemos una meta nacional de reducción del uso del efectivo. Sí lo tuvimos en el anterior plan de desarrollo. La meta era al 2018 tener una proporción del uso del efectivo del 8.5, medido como la proporción M1 sobre efectivo. Por supuesto no la cumplimos, y la verdad de los hechos es que estamos casi que al doble de la meta inicialmente prevista en el gobierno anterior. En este plan de desarrollo no se logró que el gobierno tuviera una meta de reducción del efectivo. Sin embargo, se logró una cosa que me parece sumamente importante, es complementar los esfuerzos en materia de transformación digital del Estado en el sentido como Juan lo está planteando, de incrementar los pagos digitales que el Estado hace y que recibe de parte de los ciudadanos, no solo los impuestos. Está el caso del pago de la pila, está el caso de los impuestos aduaneros, en donde hay todavía una proporción alta del pago en efectivo. ¿Sería esa la solución efectiva a la corrupción? Un estudio reciente del profesor Ken Rogoff de la Universidad de Harvard, en un libro maravilloso que se llama como el miedo del efectivo, muestra que el alto uso del efectivo es un medio que incentiva el crecimiento de la corrupción. El profesor Rogoff comparó distintas economías y llegó a la conclusión de que los países en donde hay un alto nivel de corrupción está asociado a un alto nivel del uso del efectivo. Ahora, lo que uno, digamos, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero cuando uno mira los grandes movimientos de corrupción, todos han sido con dinero digital que se transfiere a cuentas a través del sistema financiero mundial. Entonces los verdaderos, digamos que la corrupción capilar
base, pirámide, sí se da en efectivo, pero las corrupciones grandes, pues normalmente pues cuando ya son corrupciones de millones de dólares, eso no se, normalmente ya hay muchas que se han movido pues con paraísos fiscales y inclusive cuentas en Suiza y pues a través de temas así. Pero efectivamente esa relación en que entre más uso efectivo más corrupción hay es claro. ¿Cómo sería andar en Medellín, en Bogotá o en cualquier ciudad de Latinoamérica si fuera totalmente cashless, sin efectivo? Ay, maravilloso. Yo me sueño, de pronto un poco utópico, ahora que están entrando estos nuevos gobiernos seccionales, municipales y departamentales, qué bueno sería, Juan Esteban, promover conjuntamente un ejercicio de ciudades inteligentes, donde la interconexión digital permita que el usuario se levante y vaya a su trabajo con electromovilidad que la pueda activar con un código QR y después llegue a su oficina y pueda pedir la fruta del desayuno y la pueda pagar con un código QR. De pronto eso es un sueño mío, pero sí es un poco el objetivo en el que nos hemos venido moviendo. Tenemos un proyecto conjunto con la Cámara Colombiana de la Informática y la Tecnología, la CCIT, para promover espacios de ciudades inteligentes. En ese ejercicio, las franquicias, tanto Visa como Mastercard, han hecho unos pilotos muy importantes en distintas regiones del mundo, particularmente en las economías europeas que antes estaban en el eje ruso y que han venido migrando a la economía occidental. Ese ejercicio de ayudarlas a convertir ciudades inteligentes ha permitido la dinamización de las relaciones digitales. Juan Esteban, pueden falsificar el dinero digital. O sea, me pueden meter no un billete falso, sino una transacción falsa digital. Digamos que digitalmente, en teoría no, pero en la práctica, recordemos que todo el tema del robo se está yendo hoy en día a estos temas de cibercriminalidad y hoy en día ese es un tema que nos preocupa a todos, el tema de la suplantación de identidad de las personas. Y finalmente también estamos viendo una actividad incremental en que los criminales están cogiendo las credenciales de los clientes a través de phishing y te pueden vaciar tu billetera. Entonces, finalmente, sí, como hoy nos roban en la calle el efectivo, hoy nos roban en la billetera el dinero electrónico. Entonces, creo que las personas tenemos que cambiar un poco las medidas, como cuando protegemos el dinero en la billetera es distinto a cómo lo vamos a proteger en billeteras digitales, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de password estamos usando? ¿A quién se lo estamos compartiendo? Cuando nos llegan correos de la entidad bancaria y nos piden abrir un link, revisemos bien ese link si es verdaderamente la entidad bancaria la que nos está pidiendo o nos está llevando a un sitio seguro. Las entidades bancarias nunca nos piden las claves ni los token, sino cuando estamos haciendo transacciones en los portales. Entonces creo que si es esta transición en una población que está acostumbrada al efectivo y que nos estamos yendo a medios digitales, hoy no estamos poniendo las medidas digitales suficientes y por eso es que estamos viendo un incremento en la cibercriminalidad y en los fraudes que nos están haciendo las personas en este momento. Tengo un amigo que trabaja en TransUnion, un alto ejecutivo de TransUnion, que lleva un mes peleando, digamos que con un fraude que le hicieron, que le tomaron control de su cuenta en el BVA y en Itaú, porque básicamente lograron cambiarle allá el teléfono celular y entonces cuando le cambian el teléfono celular, entonces digamos que todas las autorizaciones le llegan al nuevo celular que lo tienen los criminales y te pueden vaciar las cuentas. Tengo otro caso en estos días de Alejandra Giraldo, la presentadora de Noticias Caracol en la noche, que también le abrieron una cuenta en Avevillas y piden créditos a nombre de ella sin ser ella, le vaciaron sus puntos Colombia. Entonces este tema de cibercriminalidad está en pleno auge y creo que el llamado aquí a los oyentes es que tenemos que cambiar nuestra manera de actuar y nuestra cultura alrededor de que ya cuando el dinero es electrónico tenemos que tomar otras medidas. No nos podemos quedar con la curiosidad y ahorita hablábamos, o en un principio hablábamos de Suiza. ¿Por qué Suiza es la antítesis de un mundo sin efectivo? Bueno, yo tengo bastante afinidad con Suiza porque mis hijos son suizos y mi señora es suiza. Yo creo que ahí hay dos cosas. Uno, una cultura de ese secreto bancario. Los suizos son muy celosos de que
ni el gobierno ni el Estado vea en qué se gastan el dinero. Allá pagan impuestos y cumplen las normas, pero en sus temas de información personal, en ese sentido son ultraconservadores. Entonces para ellos eso es pues personalmente como yo creo que por qué pasa eso. Entonces el dinero en efectivo es mucho más confidencial que el dinero digital, dejas menos tracking de lo que en qué estás gastando. Entonces creo que ese es un componente. El segundo es que es una población que históricamente es mayor. Suiza es un país donde la edad promedio, pues los jóvenes son los extranjeros que están llegando. Entonces son como 8 millones de personas y creo que extranjeros son 2. Entonces el otro componente es que la población es mayor de edad y el uso de dinero efectivo en poblaciones mayor está probado en todo el mundo que no funciona. Es un tema generacional. Sí. Vuelve y juega. Al hablar de tecnología y casi de cualquier aspecto de la vida moderna, volvemos a poner en la balanza temas tan sensibles como pérdida de privacidad, posibles hackeos de datos y cuentas bancarias, frente a beneficios como eficiencia, reducción de costos y rapidez. También, con la idea de un mundo sin efectivo, vuelve y revive el famoso y clásico debate sobre si el Estado debe intervenir en la economía o no. Muchos países ya están en el debate, otros muy seguramente comenzarán a debatir seriamente en los próximos años desde sus parlamentos si deben emitir una criptomoneda desde el Banco Central o si simplemente lo dejan en manos de privados. Cuando sea el momento de Latinoamérica de entrar en este debate, con seguridad habrá adoptadores tempranos, early adopters, que estén abiertos a la idea de desechar el efectivo, pero también con seguridad habrá quienes todavía prefieran solo 5 centavitos de felicidad. A los invitados, muchas gracias por regalarnos su valioso tiempo para hablar de la economía y finanzas en Plata Blanca. A ustedes que nos escuchan, gracias por estar ahí. Esperamos que este tema haya sido de su interés. Hasta la próxima. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como @platablanca. ¿Les gustó este podcast? Por favor compartan y recomiéndenos con sus familiares y amigos. Menciónanos en Instagram como @platablanca y sigamos esta conversación. Muchas gracias.